tenemos que hacer. Así que vamos a ver cómo se enlaza eso, cómo la oración tiene que ver con el propósito de Dios y cómo esta oración diferente, vuelvo a repetir, que no tiene que ver tanto con desesperación o tristeza o angustia, sino más bien con cambiar nuestra perspectiva, no las circunstancias, para que seamos fieles a Dios a pesar de las cosas que puedan pasar. Acompáñame, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Dice la Escritura: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, delante de tu presencia para orar. Y ahora, Señor, después de haber hablado a ti, queremos, Señor, que tú nos hables a nosotros, que nos ayudes a enfocar la mente, el corazón, y si alguno de nosotros estamos pasando pruebas o dificultades, que nos ayudes a verlas desde una perspectiva diferente, como la que vieron estos creyentes, estos hijos tuyos, que entendieron, Señor, que las pruebas no anulan ni cambian el propósito tuyo. Tu propósito sigue siendo el mismo y la misión sigue siendo la misma: alcanzar al mundo para Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar aquí, hermanos, esta oración, porque al final es una oración. Se registra la oración de estos creyentes y esta oración es diferente, vuelvo a repetir. No es una oración de queja, no es una oración de desesperación, no es una oración de temor, sino es una oración bastante audaz. Es una oración que se centra no en la necesidad que tenemos o que tienen los creyentes o que tenían los creyentes en ese momento, sino que se centra en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios puede hacer. Es una oración más centrada en Dios que en los creyentes. Y una de las cosas que vamos a ver entonces con respecto a esto, a una oración con un propósito evangelístico, es que es una oración efectiva. Una oración efectiva es una oración que tiene efecto, que tiene resultados. Y una oración efectiva es una oración, en primer lugar, basada en la unidad de los creyentes. Para que usted recuerde, porque estoy seguro que lo recuerda, pero igual voy a hacerle recordar, los apóstoles Juan y Pedro fueron encarcelados, en el capítulo 4, y llevados ante el Sanedrín, donde fueron amenazados, ¿no? Se les amenazó con que no volvieran a hablar, no volvieran a predicar, no volvieran a hablar a nadie acerca del nombre del Señor Jesús, o sea, que no vuelvan a predicar el Evangelio. Para este momento que sucede esto, ya Pedro había predicado 2 veces, 2 sermones grandes, tanto en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, como en el Templo de la Hermosa, capítulo 3 de los Hechos también, y en ambos sermones había gran cantidad de personas que se habían convertido, ¿no? Hechos 2:40 nos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no? En el primer sermón de Pedro. Y en el segundo, en Hechos 3, se menciona todo lo que sucedió, pero en Hechos 4:4 se menciona la cantidad de personas que habían creído. Dice que los que habían creído eran como 5,000, ¿no? Había sido bastante efectivo el sermón de Pedro en ese momento. Más allá de eso, más allá de ese evangelismo masivo, también vemos que Dios usaba a los creyentes para alcanzar a muchos más en el pueblo, ¿no? Es decir, no solamente era cuestión de Pedro, sino que la iglesia en general estaba funcionando con esa perspectiva de ganar y alcanzar personas para Cristo. Mira lo que dice Hechos 2:46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, ¿no? El pueblo tenía favor, el pueblo los veía bien, tenían puertas abiertas para con las personas. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? Y ahí está la clave, ¿cómo los añadía?
obviamente no era arte de magia, ¿no? La gente no venía como poseída a la iglesia, sino que obviamente era a través de los creyentes que tenían un temperamento, que tenían un testimonio, que tenían una vida que causaba impacto en el pueblo, ¿no? Una vida que causaba impacto a las personas, y obviamente esa era la forma por medio de la cual cada día iba llegando a la iglesia gente, porque los creyentes de esa iglesia eran personas que impactaban al mundo que les rodeaba, ¿no? Entonces había todo un esfuerzo evangelístico, tanto a nivel de los creyentes individualmente, como a nivel de Pedro y otros más que estuvieran predicando ahí, que Dios los estuviera utilizando. El punto es que llega este punto, Hechos 4, y los apóstoles Juan y Pedro son encarcelados y amenazados para no predicar. Ahora, sabemos que eso no sucedió. Sabemos que Pedro y Juan no quisieron callarse, ¿no? Cuando les amenazaron, ellos dijeron, no, o sea, juzguen si es justo hacerle caso a los hombres antes que a Dios, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer, no nos vamos a callar. Y así se fueron bien contentos, ¿no? Es decir, no lo hicieron, no obedecieron ese mandamiento. ¿Ok? Juan y Pedro se mantuvieron firmes, y sabemos, porque también lo dice el texto bíblico, que ellos hablaban con ese denuedo, hablaban con ese poder y con esa sabiduría, que los demás, los judíos, se asombraban porque ellos eran personas sin letras y del vulgo, no eran personas normales, no eran fariseos, no eran gente que tuviera muchos estudios, y se sorprendían y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Esa era la razón, dice Lucas, de su denuedo, de su pasión que tenían por Cristo, que habían caminado con Jesús, tenían una relación con el Señor. Ok, eso es de Juan y Pedro, está bien, ellos no se van a doblegar, no van a acobardarse, no van a retroceder, ok, pero ¿qué de los demás? ¿No? ¿Qué de los demás hermanos? No me refiero a los apóstoles tanto, porque ellos también habían visto a Cristo resucitado, me refiero a los demás hermanos, que probablemente muchos de ellos eran nuevos creyentes y podían sentirse tentados a tener miedo y a retroceder. No habían madurado necesariamente. Así que sí podían sentirse tentados a retroceder, a tener miedo, ¿no? A no predicar el evangelio. Así que empieza el texto que hemos leído, Hechos 4:23, cuando Pedro y Juan salen en libertad y van a conversar con ellos, con los hermanos, y les cuentan todas las amenazas y todo lo que los sacerdotes les habían dicho. Ellos inmediatamente, unánimes, dice, alzaron la voz a Dios y oraron, ¿verdad? Y eso es importante, y es algo que hay que rescatar en primer lugar, la iglesia unánime. Vuelvo a repetir, los apóstoles habían resistido, ¿ok? Pero no estaba claro si podrían volver a hacerlo. Es decir, yo puedo ser fuerte hoy, pero no sé mañana, ¿no? Todo depende de si yo estoy buscando al Señor, ¿amén? Todo depende. Yo puedo haber sido fuerte ayer y resbalar mañana, si no me mantengo en oración, si no me mantengo buscando a Dios. Así que los apóstoles habían resistido, pero no estaba seguro si iban a volver a resistir. Los apóstoles habían resistido, pero no significa eso que los demás creyentes iban a resistir, ¿no? Queda claro eso, ¿verdad? Los apóstoles sí habían resistido, pero los demás creyentes no se sabe. Muchos de ellos eran nuevos creyentes o inmaduros todavía, probablemente podían tropezar. Los apóstoles habían sido liberados, pero nada garantizaba que volvieran a ser encerrados nuevamente, ¿no? Y los creyentes se quedaran sin su liderazgo. Así que los creyentes, y esto es lo interesante de esto, los creyentes entendían que había mucho riesgo en esta situación potencial. Había mucho riesgo, había riesgo de que volvieran a encarcelar a los apóstoles, había riesgo de que al amenazar a los nuevos creyentes, ellos sí se acobardaran y no predicaran más. Había riesgo de que la iglesia perdiera ese fervor evangelístico, que la iglesia se detuviera y ya no siguiera predicando, ya no siguiera haciendo las cosas que Dios les había mandado que hacer. Así que, ante ese riesgo, ¿verdad?, la iglesia reacciona. Ellos pudieran haber dicho, bueno, los encarcelaron, ya los liberaron, ya se acabó el problema, ¿no? Ya no hay más problema. Pero ellos estaban mirando un poco más allá. Ellos estaban mirando no el momento, sino lo que pudiera pasar y el peligro de que la iglesia perdiera ese fervor evangelístico, ¿no? Y eso es lo importante. Todos tenían unánimes, todos tenían ese mismo propósito, que la iglesia no pierda el fervor evangelístico. Amén. Ese era el propósito, que la iglesia no pierda el fervor evangelístico. Que nada impida que la iglesia siga avanzando en su labor y en su misión de predicar el evangelio. Entonces pregunto, ¿oramos juntos como iglesia, hermanos, cuando el evangelio enfrenta oposición o cuando alguno de nuestros hermanos pasan pruebas y son tentados a dejar de anunciar el evangelio?
¿no? Oramos como iglesia, nos preocupamos de preguntar a los hermanos y animar a los hermanos a compartir el evangelio, o nos da igual, ¿no? Es decir, bueno, yo predico el evangelio, los demás no me interesan, ¿no? Lo que vemos aquí es que hay una unanimidad, porque no solamente es uno o es dos, sino es toda la iglesia tiene que tener ese mismo fervor y ese mismo enfoque evangelístico. Y basta con que uno o dos dejen de hacerlo, entonces poco a poco la iglesia empieza a perder ese fervor. Y eso es importante. Segundo, una oración efectiva es una oración centrada en el Dios soberano. Empiezan a orar y lo primero que dicen es: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí todavía no han hecho ninguna petición, si te das cuenta, solamente están expresando con sus labios sus convicciones, lo que ellos creen, lo que ellos consideran que es la verdad. Después vamos a ver la petición es al final y es más cortita, pero toda esta parte central, la más grande, más extensa de esta oración, es una declaración de lo que ellos creían y de lo que ellos estaban convencidos. Y vamos a analizar esto, ¿no? ¿Qué sabían o de qué estaban convencidos esos creyentes? Primero, ellos estaban convencidos de que Dios es soberano. Amén. Porque ellos empiezan diciendo así, ¿verdad? Soberano Señor. Ellos creían y entendían que Dios era soberano. Es decir, si Dios permite alguna situación en nuestra vida o en su iglesia, su propósito no cambia. Él sigue queriendo que su pueblo sea santo. Él sigue queriendo que su pueblo predique el evangelio a pesar de las circunstancias que suceden. Uno pudiera pensar o tener esa mentalidad: sí, yo voy a predicar, sí, está todo bien. Sí, no tengo problemas. Sí, estoy sano. Sí, estoy feliz. Sí, no tengo ninguna angustia. Pero eso es una equivocada manera de pensar, porque las circunstancias no cambian el propósito de Dios. Muchas veces digo yo: no, es que yo ya no voy a la iglesia porque me pasó esto, o ya no predico porque me pasó aquello, o ya no anuncio la palabra porque hice esto, ¿no? Entonces, automáticamente en mi mente pienso: mis circunstancias determinan el propósito de Dios. ¿Cambian mis circunstancias? No, ya no puedo cumplir el propósito de Dios. Y eso no es así. No es así. Las circunstancias no cambian el propósito de Dios. Él es Dios soberano. Y si Él permite que su iglesia pase por eso, Él sabe lo que está haciendo. Ahora lo vamos a ver. Y su propósito no cambia. Pablo lo entendía. Mira lo que dice Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira, de alguna manera Dios había permitido que Pablo cayera preso para que ese testimonio de que él no se desanimara aún en la cárcel sirviera como ánimo para otros, ¿no? Que estando libres pudieran seguir y predicar el evangelio. Entonces Pablo entendía eso. Pablo entendía que probablemente era injusto que él estuviera en la cárcel, pero él dice: lo que me ha sucedido al final ha redundado para bien, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él es soberano y el cambio en nuestras circunstancias no cambia el propósito de Dios. Entonces, si yo entiendo eso, voy a haber avanzado un paso más en mi madurez espiritual. ¿Qué más saben los creyentes? ¿Qué más sabían con esta oración? Bueno, ellos sabían que Dios es el Señor creador y regidor de todas las cosas. Dice: tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el creador, tú eres el sustentador. Y el razonamiento es sencillo, ¿verdad? Si Dios creó todo y sostiene todo, Él puede cuidar a su iglesia. Amén. Si Él puede cuidar las galaxias, si puede cuidar el universo, si puede cuidar todo, puede cuidar de su iglesia, puede cuidar de ti y puede cuidar de mí. Dios sabe lo que hace y sabe cuidar y sabe pastorear a su iglesia en general y a sus ovejas en particular. Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. En general, Dios sabe todo y Dios puede todo, ¿no? Él no necesita ayuda, Él sabe lo que hace. Así que los creyentes entendían eso. Dios es soberano,
Si Él permite algo es por una razón y no va a cambiar su propósito. La iglesia tiene que seguir anunciando el evangelio. Él es el creador, es el sustentador, sabe cuidar de su iglesia. Tercera cosa que los creyentes saben. Ellos saben que Dios ha anunciado sus planes en su palabra. Y ellos citan en su oración, citan el Salmo 2. Bueno, no todo el Salmo 2, solo una parte. Porque habían entendido que lo que estaban viviendo en ese momento no era un acontecimiento al azar. El creyente no vive al azar. El creyente no vive a la suerte. No vive a lo que nos suceda, ¿verdad? No, el creyente vive bajo el propósito de Dios. Y bajo lo que Dios está haciendo en este mundo. Y lo que Dios está haciendo en este mundo, Él ya lo ha anunciado en su palabra. A las únicas personas que le deberían tomar por sorpresa lo que está sucediendo en este mundo es al incrédulo y al creyente que no lee su Biblia, pues. O sea, porque el creyente que lee su Biblia sabe lo que está sucediendo porque Dios ha anunciado de antemano lo que va a hacer. Entonces sabe que Dios tiene todo bajo control. También los creyentes saben, estos creyentes sabían no solamente que Dios ha anunciado en su palabra lo que va a hacer, sino que Dios cumple su palabra. Ellos dijeron, el Salmo 2 decía esto, ¿verdad? Tal y tal y tal. Ahí lo dice. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Eso es lo que anunció David. Estamos hablando de cientos de años antes. David lo anunció. ¿Ok? Entonces los creyentes sabían que Dios había anunciado de antemano en su palabra lo que va a suceder. Pero mira ahora. Porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Que los creyentes sabían que Dios no solamente anuncia su palabra, sino que la cumple. Lo que Él dice en su palabra que va a pasar, va a pasar. Y sucedió. O sea, siglos antes lo anunció por boca de David, y en ese momento se estaba cumpliendo. Entonces, lo que Dios ha establecido en su palabra, sus promesas, sus planes, sus propósitos, todo lo que vemos en las Escrituras, prometido, anunciado, Dios ya lo ha hecho o lo va a hacer, ¿verdad? O lo va a hacer. Entonces, los creyentes saben que Dios cumple su palabra. Los creyentes estaban convencidos de que Dios cumple su palabra. Y esa es una parte fundamental. ¿Sabes por qué? Porque si como creyente, usted y yo, no estamos convencidos de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y usted y yo no estamos convencidos de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cómo te imaginas que vamos a intentar hablarle a alguien de algo que nosotros ni siquiera estamos convencidos? ¿Con qué pasión vamos a ir a hablarle al mundo de algo que ni nosotros creemos? ¿Verdad? Entonces estos creyentes creían lo que Dios había anunciado y creían que Dios lo había cumplido. Es decir, estaban confiados y convencidos de que la palabra de Dios es viva y eficaz, es real. La pregunta es, ¿usted y yo estamos convencidos de que la palabra de Dios es real? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo ir a anunciar al mundo un evangelio que yo mismo no creo? Que yo mismo no lo veo como lo que es poder de Dios para salvación de las personas, ¿verdad? Si yo no lo veo así, entonces para mí es anunciar el evangelio, no anunciarlo. Me da igual, porque no lo tengo claro en mi mente, pero si lo tuviera claro y sé que es lo único que puede salvar al hombre, entonces obviamente mi comportamiento sería muy diferente. Con mi iglesia entonces tenemos que tener la convicción clara de que la palabra de Dios es real, ¿verdad? Es real. Entonces, una oración, hermanos, basada en un propósito evangelístico, es una oración hecha por una iglesia que entiende que no solamente es tarea de uno o dos el evangelizar, es de todos, ¿verdad? Toda la iglesia tiene que predicar el evangelio. Pase lo que pase, pase lo que pase, la iglesia no puede dejar de hacerlo. La iglesia podrá dejar de hacer cualquier otra cosa, pero la iglesia no puede dejar de anunciar el evangelio, porque eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que hacer. Y si deja de hacerlo, entonces ya pierde su razón de ser como iglesia. Y la segunda cosa es, más allá de la unanimidad, también es la pasión, ¿no? La iglesia tiene que estar, el creyente tiene que estar apasionado por la palabra. Si usted y yo no estamos apasionados por la palabra, eso explica por qué nos avergüenza, o nos dificulta, o no nos da la gana, o no sentimos necesidad de anunciar el evangelio, de compartirle a alguien, porque tú compartes lo que te apasiona. Tú compartes aquello que llena tu mente y tu corazón, de eso hablas, ¿no? Y conversa con alguien que es hincha del fútbol, ¿no? Y te comienza a sacar fechas y jugadores y torneos y se acuerda de copas y tanta cosa, ¿no? Porque está apasionado por eso.
Hay pasión por el Evangelio, hay pasión por la palabra, ¿no? Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y el tercero, una oración efectiva es una oración con propósito. Mira lo que dice ahora en la última parte de la oración de los creyentes. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de que estos hermanos, estos creyentes, que ni conocemos sus nombres, pero obviamente para Dios son muy conocidos, ellos reconocieron la soberanía de Dios, reconocieron el poder de Dios, reconocieron la sabiduría de Dios y reconocieron la suficiencia de Dios, es decir, Dios es suficiente para cuidar a su iglesia y para cumplir sus planes. Ahora ellos proceden a realizar su pedido. ¿Qué piden? No piden prosperidad en su vida. No piden ausencia de problemas en sus vidas. No piden eso. No piden por vidas cómodas. No piden para que todo les vaya bien. No piden bienes, no piden dinero, no piden salud, no piden éxito, no piden nada de eso. ¿Qué piden? Señor, por favor, ayúdanos que no nos encuentren. No piden eso. ¿Qué piden? Primero, que Dios siga cerca a ellos, estando atentos a lo que viven, ¿no? Mira sus amenazas. Mira lo que está pasando, Señor, ¿no? Que Dios esté cerca a ellos. Que Dios les conceda denuedo. Pero mira lo que dice, porque lo dice de una manera bien interesante, hermano. Y esto me tocó el corazón realmente, porque dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, ¿a quién? ¿A quién dice? A tus siervos. Ellos saben y entienden que Dios es el Señor y que nosotros somos los siervos. Y te digo una cosa, hermano. El Señor no ruega, no debería rogar. Quienes deben de rogar son los siervos. Pero a veces, hermanos, siento cuando Dios me dice, Rubén, ya pues, ¿puedes evangelizar, por favor? Rubén, ¿puedes orar, por favor? Rubén, ¿no quieres leer mi palabra? O sea, como si Él me estuviera ahí rogando, ¿verdad? Y yo digo, Señor, tú no tienes por qué rogarme a mí. Yo debería rogarte a ti. Amén. Yo debería rogarte a ti y decirle, Señor, cambia mi manera de pensar, porque yo no soy el Señor, tú eres el Señor. Yo soy el siervo, y el siervo tiene que hacer lo que el Señor le dice que tiene que hacer. La iglesia tiene que hacer lo que el Señor dice que tiene que hacer, porque la iglesia es la reunión y la asamblea de los siervos de Dios. Amén. Entonces, cambiemos la mentalidad, hermanos, porque muchas veces pensamos que la oración es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Es exigirle a Dios o reclamarle a Dios, ¿verdad? Lo que Él tiene que hacer. Y eso no es así. Él es el Señor. Él no me tiene que rogar a mí. Yo le tengo que rogar a Él. Y yo le tengo que rogar para que me alinee, porque es lo que está haciendo el pueblo. Está pidiéndole a Dios que lo alinee con su voluntad. No está diciendo, Señor, haz las cosas que yo quiero. Mira, acá tengo mi lista, ¿no? Y esto, y esto, y esto, y por favor aquello también. Y si no te molesta, también un viajecito a las Bahamas, ¿no? No, está diciéndole, Señor, concédenos pasión. Concédenos denuedo. Concédenos valor, coraje para cumplir tu misión. Concédenos ser personas apasionadas. Hoy día estaba viendo, porque bueno, una de mis hobbies, aparte de los pollos, es los carros. Me gusta de cuando en cuando mirar carros y ver análisis de carros y ver cuál es mejor y qué sé yo, ¿no? Alucinando que algún día me voy a comprar un Mustang, un BMW, ¿no? Y hay un canal que me gusta ver porque el tipo es súper apasionado, ¿no? Súper apasionado de los autos, ¿no? Y él tiene un taller es tan apasionado que tiene su propio taller, pues, ¿no? Acá en Lima tiene su taller de autos y todo, ¿no? Y él dice, yo quiero ser el mejor taller en el Perú, ¿no? Yo quiero, porque si tú no tienes una pasión, decía él, ¿no? Entonces, ¿para qué existes, no? Recuerda, decía él, ¿no? El segundo lugar es el primero de los perdedores, decía. Y me ponía a pensar en eso, ¿no? El segundo lugar es el primero de los perdedores, decía él, ¿no? Y claro, es una filosofía mundana y todo lo que tú quieras, pero yo no voy a defender eso. Lo que yo me quedé pensando, dije, Señor, ¿cómo a veces un incrédulo puede tener tanta pasión por algo que es vano, es terrenal? Y cómo muchas veces la iglesia del Señor
No tenemos esa pasión, hermanos. No tenemos esa pasión por Cristo, por su palabra, porque la iglesia avance, porque la obra del Señor se haga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo estas personas, estos hermanos nuestros? Están pidiéndole a Dios algo que, ¿sabes? Sería bueno algún día también nosotros pedir al Señor. Señor, concédenos ser personas apasionadas. Concédenos ser personas que no estemos tranquilos. Que no nos quedemos tranquilos con decir, bueno, somos 50, somos 20, somos 40. Está bien. Que seamos personas que no nos quedemos en paz, que veamos los parques, los colegios llenos de gente que no conoce a Cristo, o nuestro vecindario, y como que no es mi problema, ¿no? Que algo se nos mueva adentro, hermano. Que algo se nos mueva adentro y nos haga sentir incómodos, y aunque sea por lo menos orar o alcanzarles un folleto, compartirles la palabra, invitarles a la iglesia. De eso están pidiendo los hermanos. Están diciendo, Señor, sabemos que hay una oposición, sabemos que hay gente que no quiere que el evangelio sea predicado, pero Señor, tu propósito es mayor, porque ellos pueden no querer. Recuerda quién estaba prohibiendo. ¿Quién estaba prohibiendo? El Sanedrín judío, la máxima autoridad de los israelitas. Pero ellos seguían a la máxima autoridad del universo, que es Dios, ¿verdad? Entonces ellos están diciendo, Señor, concédenos pasión, concédenos denuedo, concédenos coraje, para no mirar lo que el hombre hace o las circunstancias, sino para ver lo que tú quieres. Porque las circunstancias no deben cambiar el propósito tuyo. Tú sigues queriendo que la iglesia avance, tú sigues queriendo que el evangelio sea predicado, en salud o en enfermedad, con problemas o sin problemas, con dinero o sin dinero. Eso no cambia nada. El propósito de Dios sigue. Y vuelvo a repetir, si usted entiende eso, si yo entiendo eso, habremos dado un paso más en la madurez. Porque el hecho de que yo tenga problemas, angustia, debilidad, enfermedad o lo que fuera, no cambia el propósito de Dios. Lo único que cambia el propósito de Dios es que me muera, porque ya estaré en la presencia de Dios. Pero mientras estoy vivo, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue queriendo que yo sea santo, Dios sigue queriendo que yo predique el evangelio, Dios sigue queriendo que le sirva, pase lo que pase. Y ellos querían entender esto, y por eso les dicen, Señor, no nos des una vida cómoda, no nos des una vida fácil, no nos des una vida sin problemas, danos pasión, danos coraje, danos denuedo, ayúdanos a hablar el evangelio al mundo perdido. ¿Por qué? Porque le dicen, danos denuedo, ¿para qué? Para hablar tu palabra. No le dice, Señor, dame inteligencia para hacer dinero, ¿no? Dame contactos para... No, dame valor para hablar tu palabra como debo de hablarla, ¿no? Dame valor para hablar el evangelio a un mundo perdido, a un mundo que necesita el evangelio de Jesucristo. Dame el coraje, dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame las palabras para hablar el evangelio al mundo perdido, y respáldanos con tu poder, confirmando tu mensaje y autenticando a tus siervos a través de tu presencia con nosotros, ¿no? Eso es lo que ellos están pidiendo. La Biblia relata que cuando estos creyentes terminaron de orar, hubo un temblor, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y se les capacitó. Dios les dio esa capacidad. Dios les concedió inmediatamente lo que les estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos pidieron conforme al propósito de Dios. Cuando pedimos conforme al propósito de Dios, lo dice Juan más adelante en 1 de Juan, capítulo 5, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Porque Dios está, no quiero decir está obligado, pero quiero decir Dios ha garantizado que Él va a responder toda oración conforme a su voluntad, ¿no? ¿Y qué le están pidiendo? Le están pidiendo, los creyentes, le están pidiendo su bendición para hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Me entiende? Entonces Dios lo va a hacer. Dios le dio el poder, Dios le dio el denuedo para salir y hablar su palabra al mundo perdido. Dios no quiere, hermanos, que solamente Pedro o Juan sean los únicos apasionados, ¿no? No, quiere que todos estemos comprometidos con esa misión de llevar el evangelio al mundo. Toda la iglesia debe estar involucrada, orando por tener una pasión evangelizadora. Y ese es el lugar, ese es el momento, ese es el tiempo en el cual nosotros podemos orar, no solamente por nosotros, por toda la iglesia. Señor, danos esa pasión, inquiétanos, danos ese denuedo para que no estemos tranquilos, para que no podamos quedarnos allí en esa estatura espiritual, sino que crezcamos y que sea algo de toda la iglesia, que no sea solamente de uno o dos, que uno lo vea ahí como loquito, ¿no? Predicando por ahí por allá, no, de todos.
Que sea algo que nos contagie a todos, una pasión evangelizadora, orando por puertas abiertas y almas a las que podamos predicar o invitar a la iglesia. Señor, danos oportunidad de hablar, danos esa capacidad de acercarnos a una persona, de caer en gracia con las personas, ¿verdad? De poderles hablar del evangelio, de poderles invitar a la iglesia, capacitándonos en cómo debemos compartir el evangelio adecuadamente. A mí es mi tarea, prepararme, aprender técnicas, memorizar versos. Si no, ¿cómo voy a evangelizar? No, estoy seguro que Ernesto en los talleres les dice eso, ¿verdad? Memorizar versos. Si no memorizas versos, ¿cómo vas a evangelizar? Tienes que memorizarle, esa es tu tarea. No es tarea de nadie más, es tu tarea. Capacitándonos en cómo compartir el evangelio, yendo a predicar el evangelio, en esfuerzos masivos o de manera personal, trayendo invitados a la iglesia, compartiendo el evangelio a todos los que nos encontremos. A la acción, atrevernos a hacerlo. Y discipulando a los nuevos creyentes. Termino. Hermanos, Dios quiere que toda su iglesia esté unida en el esfuerzo de anunciar el evangelio. Amén. Dios quiere que toda su iglesia esté unida en el esfuerzo de predicar el evangelio. No solamente de uno, de dos, de tres, no, de toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que estar unida en ese mismo esfuerzo. Y cuando hay unidad, hay bendición. Cuando cada uno dispara por su lado, Dios no va a bendecir, hermano. O sea, habían ingredientes acá que causaron que Dios respondiera a esa oración. A veces hemos orado, Señor, bendícenos, ayúdanos a evangelizar, y no pasa nada. Es que tienes que mirar los ingredientes. Hay ingredientes acá. Aquí hay unidad. Acá hay un solo propósito. Todos tienen una sola mente. Quieren que Dios haga algo. Quieren que Dios los use, ¿verdad? Dios quiere que toda su iglesia esté unida. Dios quiere que no nos desenfoquemos de la misión de anunciar el evangelio, aún en medio de la oposición y la crisis. Juan y Pedro fueron encarcelados, ellos supieron responder correctamente, los otros hermanos estaban en peligro, sí, pero ellos dijeron, no queremos desenfocarnos, no queremos, por miedo, dejar de predicar, ¿no? Queremos mantenernos enfocados, porque esa es la pasión de nuestras vidas, esa es la misión de la iglesia, vuelvo a repetir. Una cosa es la misión de la iglesia y otra cosa es el ser de la iglesia. ¿Qué es el ser de la iglesia? Ser obedientes, ser santos, amar a Dios. Ese es el ser, es lo que tú tienes que hacer todo el tiempo. Pero el hacer, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el evangelio. No hay otra, ¿no? Olvídate que el culto, el aniversario, no, eso es paralelo, eso es secundario. Lo principal es predicar el evangelio. Dios quiere que vivamos convencidos del poder de Dios, del poder del evangelio para cambiar vidas, ¿no? Si yo no estoy convencido, ¿cómo voy a...? Es como un vendedor que no está convencido de su producto, no te vende nada, porque no está convencido, ni él mismo está convencido, ¿no? Es lo mismo. Dios quiere respaldar y bendecir una iglesia que quiere obedecer el mandato divino de ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, si logramos tener ese corazón, hermanos, de verdad de corazón, no conformarnos con decir, sí Señor, ya estamos dando una ofrenda misionera, o sí Señor, a veces vamos a compartir el evangelio, o sí Señor, a veces algunos hermanos se paran ahí y reparten folletos. Y decimos, no Señor, queremos más, queremos salir y queremos que todos seamos evangelizadores y todos estemos en esa misma dinámica. Dios va a bendecir. Porque Dios bendice una iglesia alineada con su propósito. Dios no bendice nuestros caprichos, Él bendice sus propósitos. Amén. Él bendice sus propósitos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te rogamos, porque nosotros somos los que tenemos que rogar. Tú eres el Señor. Nosotros te rogamos a ti, Señor, y te suplicamos, concédenos pasión. Concédenos una vida apasionada por el evangelio. Concédenos, Señor, que nuestro corazón arda de amor por ti y arda de amor por el evangelio. Ponnos en gracia, Señor, delante de familiares, vecinos, amigos, colegas, compañeros, y permítenos, Señor, poder compartir la palabra de Dios. Permítenos vencer nuestras barreras naturales de timidez, Señor, de temor. Permítenos, Señor, vencer esa estrechez mental que a veces nos hace pensar que las circunstancias van a cambiar tus propósitos. Y ayúdanos a entender, Señor, que aún enfermos, aún endeudados, aún con problemas de salud, aún con circunstancias que tú puedas permitir en nuestras vidas, Señor, en tu soberanía, aún tú quieres, Señor, que nosotros dependamos de ti, que confiemos en ti
que nos ocupemos de los negocios, Señor, tuyos, porque sabemos que tú eres suficiente y completamente capaz de ocuparte de los nuestros. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, están en tus manos. Creo que oramos mucho por eso. Ayúdanos a orar un poco más por tus propósitos. Danos valor, danos pasión, danos denuedo, Señor, para hablar el Evangelio. Llénanos de tu Espíritu Santo para ser, Señor, la clase de creyentes y la clase de iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser una iglesia unánime. Ayúdanos a ser una iglesia unida, en un solo sentir, Señor. No solamente unida porque nos agrada estar juntos, no solamente unida porque nos llevamos bien, que está bien, Señor, eso es bueno y es hermoso. Pero unida, Señor, con un propósito, con el propósito de dar a conocer el Evangelio allí donde tú nos pongas, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.